Entonces, las pupilas son muy importantes. Bueno, vamos a ver las mucosas, generalmente la mucosa palpebral, donde vamos a ver si estas están rosadas, están pálidas, están cianóticas, amarillas, y si están húmedas o están secas, ¿no? Vamos a observar el oído y la nariz. Esto es muy importante, sobre todo para las lesiones, las posibles lesiones de la cabeza, ¿ya? Recuerden que la fractura de base de cráneo, cuando uno se golpea la cabeza y se logra fracturar la cabeza, prácticamente uno de los signos típicos que tiene es la otolicorraquia, ¿ya? Salida de líquido cefalorraquídeo por el oído, o la rinolicorraquia, salida de líquido cefalorraquídeo por la nariz, ¿no? Pero en una gran mayoría de los casos, lo que uno tiene es una hemorragia nasal. Cuando se golpea la cabeza tiene una hemorragia nasal, ¿no? Y pues muchas veces esta hemorragia podría ocultar la presencia de líquido cefalorraquídeo. Entonces, en esos casos, lo que se ha ideado es un signo, el signo del anillo, que nos permite diferenciar si hay líquido junto con la sangre que sale de la nariz. ¿Cómo hacemos? Vamos a buscar un papel filtro, un papel absorbente, un papel higiénico, el Kleenex, que también se lo llama, y vamos a hacer gotear una gota de sangre que sale de la nariz en ese papel, ¿ya? Entonces lo que vamos a ver es que la sangre, como tiene elementos formes, se va a quedar en el centro. Y el líquido, si es que hay líquido, el líquido se va a ir alrededor de la gota de sangre, formando una especie de anillo alrededor de la sangre. Eso es el signo del anillo, ¿ya? Miren, en todo trauma, hablamos de caídas, accidentes de tránsito, bueno, cualquier tipo de trauma, o sea, uno siempre se va a golpear la cabeza. Es casi imposible que uno no se golpee la cabeza, el tórax, el abdomen. Entonces, al final casi nos golpeamos todo, ¿verdad? Pero no por golpe vamos a presumir que hay una hemorragia en el cerebro o hay una fractura del cerebro. Necesitamos datos, ¿ya? Entonces, si yo encuentro la presencia de salida de líquido por el oído, ahora sí, fractura de base de cráneo. Si yo encuentro de que ambos ojos están equimóticos, signo de mapache, fractura de base de cráneo, ¿verdad? Y así, ¿no? Entonces, en eso se basa hacer los diagnósticos. Vamos a ver la boca del paciente, vamos a abrir la boca del paciente para ver si existe alguna lesión, cuerpos extraños y demás. Y también aquí se utiliza lo que es la olfacción, ¿ya? Entonces, hay fragancias típicas, hay olores típicos que no nos podemos confundir. Por ejemplo, el aliento alcohólico. Cuando una persona ha consumido bebidas alcohólicas, en horas después que ha consumido, todavía se percibe el aliento a alcohol, ¿verdad? El aliento etílico que se llama. Es típico, ¿no? Y otras sustancias, por ejemplo, el raticida, el veneno para las ratas, que es muy común que las personas se consuman con fines suicidas. Es un olor típico que se tiene, ¿no? Entonces, vamos a utilizar todo esto para poder ver. Hay veces que encontramos eh, que el paciente sufre una caída de su caminando simplemente, y resulta de que el paciente, cuando le preguntamos dónde vive, no sabe dónde vive, no se acuerda, ¿verdad? Y nosotros nos estamos empezando a imaginar, debe tener una hemorragia, está desorientado, que su Glasgow y demás. Pero cuando le sentimos el aliento, resulta que el paciente está prácticamente ebrio, si quieren borracho, como lo llamamos acá. Bueno, y la desorientación es más por esto, ¿verdad? Entonces, por eso les vuelvo a decir, tenemos que llegar a una conclusión. Vamos a examinar el cuello. Tenemos que ver el cuello, y en el cuello, mira, tenemos varios signos. Por ejemplo, el desvío de la tráquea. Habrán visto de que el desvío de la tráquea, más que todo lo observamos en el neumotórax a tensión. Yo no puedo decir que el paciente tiene neumotórax a tensión si no hay desvío de la tráquea. Imposible, pues. O sea, el desvío de la tráquea siempre es sinónimo de neumotórax a tensión, o tal vez otro cuadro también, ¿no? Pero no puedo hablar, por ejemplo, de que el paciente tiene, pongámosle, tórax inestable.
Cuando hay muchas fracturas con desvío de la tráquea. El tórax inestable no desvía la tráquea, ¿verdad? O el hecho de que tengamos la dilatación de las venas del cuello. Yo no puedo decir, el paciente tiene un shock hipovolémico y las venas del cuello están dilatadas. No viene con esto. La dilatación es por otro cuadro. Entonces, lamentablemente, la mayor parte de los signos y síntomas, una gran parte, son comunes. Por ejemplo, la taquicardia. Es muy común. El solo hecho de que uno se estrese tiene taquicardia. No por un dato voy a hacer un diagnóstico. Necesito analizar todos los datos, más la escena, más los antecedentes, para llegar a una conclusión. ¿Ya? En algunos casos hay enfisema subcutáneo. Cuando tocamos la región del cuello, pues sentimos burbujas, aire que se ha entrado debajo de la piel, que generalmente se relaciona, se acompaña con un neumotórax, ¿no? Vamos a hacer el examen del tórax y en el tórax generalmente nos fijamos la respiración, ¿verdad? Por ejemplo, la respiración paradójica que hablamos en condiciones de alto riesgo. Es una respiración donde hay un segmentito del tórax que se mueve en sentido contrario a la respiración. Cuando encuentro una respiración paradójica, esto es sinónimo de un tórax inestable. Yo no puedo hacer diagnóstico de tórax inestable sin respiración paradójica. De ahí de que a momentos, cuando he visto los casos clínicos que les he mandado, me ponen tórax inestable de diagnóstico. Pero ¿y dónde está la respiración paradójica? Entonces me ponen como justificativo, el paciente tiene múltiples fracturas. Pero ¿cómo han visto las múltiples fracturas? Si en la historia clínica no se les pone el dato de algún signo o síntoma que presuma una fractura, no tenemos por qué imaginar de que todo está fracturado. ¿Ya? A eso me voy. Bueno, generalmente lo que hacemos es comprimir el tórax de adelante a atrás, una mano en la espalda, otra mano adelante, y lo apretamos, y también de los lados, ¿no? Cuando hacemos esta compresión, si le duele al paciente en algún segmento, pues vamos a revisar ese segmento para ver que no exista una fractura. El abdomen. El abdomen es una de las regiones más complicadas en todo el organismo porque el abdomen no tiene huesos. Las lesiones que puedan haber en el abdomen no dan muchos datos. Los signos y síntomas son muy tardíos. Lo que podemos hacer es buscar si existe alguna herida penetrante en el abdomen. Vamos a buscar la simetría, que todo esté simétrico, que no existan como una especie de tumores o áreas levantadas en algún segmento que ya nos podría sospechar alguna cosa. Vamos a tocar el abdomen y vamos a tratar de buscar lugares donde al paciente le duele, para que a través de eso nos podamos orientar qué podría tener el paciente, ¿no? Si al paciente le duele justo en esta región, que se llama hipocondrio derecho, pues aquí se encuentra la vesícula. Si al paciente le duele justo acá, en la fosa ilíaca derecha, pues aquí está el apéndice. Si al paciente le duele justo en esta región, en el hipogastrio, aquí está la vejiga. Pues ya los relacionamos, ¿no? Podemos medir la circunferencia. Medimos cuánto mide todo la circunferencia de todo el abdomen y vamos comparando. Medimos cuánto mide y a la hora volvemos a medir para ver si existe un aumento del tamaño de esta circunferencia. Vamos a examinar la pelvis. Les recuerdo que la pelvis es uno de los segmentos óseos que más sangra. Una fractura a nivel de la pelvis produce una hemorragia que podría llevarnos a un estado de shock de tipo hipovolémico. De ahí la importancia de examinar la pelvis, ¿no? La fractura de la pelvis sangra demasiado. ¿Cómo podemos saber que un paciente si tiene fractura de la pelvis? La mayor parte de los casos el paciente no puede caminar. Pero lo que vamos a hacer es un signo muy fácil y típico. Vamos a poner una mano a nivel de esta espina ilíaca anterosuperior, y otra en esta otra, espina ilíaca también anterosuperior. O sea, una mano aquí y otra mano aquí. Y lo que vamos a hacer, vamos a empujar como queriendo abrir la pelvis. Entonces pongo las dos manos ahí en las espinas ilíacas y como queriendo abrirla. Lógicamente, movimientos que no son de ninguna forma torpes ni bruscos.
¿no? Si cuando yo haga este movimiento al paciente le duele o siento alguna crepitación, algún ruido crepitante, sospecho fractura de la pelvis, ¿ya? Que es un cuadro, les vuelvo a repetir, que nos produce una gran cantidad de hemorragia, que podría llevarnos a un shock de tipo hipovolémico en el paciente, ¿ya? Genitales. Vamos a revisar los genitales. En la mayor parte, no. Recuerden que estamos en la calle, no estamos en un hospital. Siempre que exista algún trauma directo en los genitales, golpes, hemorragias y demás, tenemos que revisarlo. Pero si no hay una lesión evidente, no hay necesidad de revisar los genitales en la calle, porque son zonas íntimas, reservadas, que no las podemos exponer en la calle. En el hospital sí, pero en la calle no. ¿Ya? Y un signo típico de los genitales que no podemos olvidarnos es el priapismo. ¿Ya? ¿Qué es el priapismo? Priapismo se llama a la erección sostenida del órgano masculino, es decir, del pene. ¿Ya? Que cuando encontramos el priapismo, sospechamos de una lesión de la médula espinal. ¿Ya? Les pongo un ejemplo. Si un accidente de tránsito, el paciente está en el suelo, está inconsciente el paciente, y cuando observamos el área de los genitales, encontramos una erección del órgano masculino, del pene, en un paciente varón. Entonces, a esta erección sostenida sin estímulo se llama priapismo. Y esta se relaciona con una posible lesión de la médula espinal. ¿Ya? No nos olvidemos este dato muy importante. Bueno, y las extremidades. Vamos a revisar también las extremidades y de la misma forma que hemos revisado el resto, vamos a hacer una inspección, vamos a hacer una palpación y demás, ¿no? Lógicamente teniendo cuidado de que no toquemos ni movamos demasiado áreas con posibles fracturas, ¿de acuerdo? Bueno, entonces recordarles, les voy a mandar los casos clínicos que ya hicimos anteriormente para que ustedes pongan el diagnóstico. Solo el diagnóstico, nada más. Tiene que ser un solo diagnóstico. No pueden poner dos, ni tres, ni cuatro. Un solo diagnóstico. Este diagnóstico, lógicamente, está respaldado en base a los signos y síntomas. Todo lo que en la historia no diga, no presuman. Si en la historia no dice que se ve un movimiento paradójico, no piensen pues que hay fracturas. Si en la historia no dice que haya otolicorraquia, rinolicorraquia, ojos de mapache, signo de Battle, no presuman pues que hay una fractura de cráneo o una hemorragia. Si en la historia no dice que hay pupilas desiguales, no piensen que hay una hemorragia cerebral. Todos los signos y síntomas están dirigidos a un cuadro. Eso es lo que tienen. A eso se llama diagnóstico. Analicen los síntomas, analicen los signos y hagan diagnóstico. ¿Ya? El diagnóstico tiene que ser lo más exacto posible. ¿Ya? O sea, me explico. Si ustedes van a diagnosticar, por ejemplo, a ver, pongámosle shock. No pueden diagnosticar shock. O sea, hay 4 tipos de shock. Hipovolémico, cardiogénico, obstructivo, distributivo. Tendrán que poner, pues, qué tipo de shock. No pongan solamente shock, ¿no? Es como decir, pongan neumotórax. Pero hay neumotórax simple y hay neumotórax a tensión. Tendrán que poner, pues, cuál, ¿verdad? Entonces, no solamente tienen que tener, bueno, lo más exacto posible dentro de los límites, ¿ya? Les vuelvo a recordar que estamos en la calle, los pacientes están en la calle. No les puedo dar datos de tomografías, resonancias, ecografías, ecocardiografías. Eso es en el hospital. Lo que estamos haciendo es netamente clínica. En base a los signos y síntomas, tienen que llegar a un diagnóstico. Todo lo que estamos hablando está en el libro. No hay necesidad de ir a examinar internet y demás. Lean el libro, vuelvan a ver los videos. Todo lo que estoy hablando es lo que se está preguntando. No hay necesidad de ir a investigar ni demás. ¿Ya? Estamos hablando de cuadros que los hemos tocado durante la clase. ¿De acuerdo? Bueno, nada más. Hasta luego.